Bienvenidos a una nueva conferencia online exclusiva para miembros de la comunidad de CIOs en América Latina, patrocinada por Dell Technologies. Hoy hablaremos sobre cómo mejorar la experiencia de sus usuarios a través del uso de inteligencia artificial y asistentes virtuales de voz. Y para darles un panorama amplio y completo sobre este tema, invitamos a Alejandro López, es cofundador de Voci, una empresa altamente reconocida en América Latina por su especialización en transformar la experiencia de los clientes de grandes corporaciones a través del uso, concretamente, de inteligencia artificial y de asistentes virtuales. Alejandro, bienvenido. Te vemos. Muy honrado de estar aquí en este espacio con ustedes y bueno, compartiendo con la comunidad lo poco que sabemos de inteligencia artificial. Estamos en el nacimiento, es un momento especialísimo de la historia porque estamos viendo el nacimiento y la aceleración de esta tecnología. Estamos de acuerdo, estamos en etapa embrional absolutamente. Genial, bueno, estupendo. Cuéntanos más sobre esto, cuéntanos sobre Voci y sobre el estado del arte de esta tecnología en América Latina. Te voy a dejar que compartas pantalla. Pues en Voci lo que hacemos es que integramos tecnologías de voz con inteligencia artificial y entendimiento del lenguaje natural para las empresas. ¿Y para qué? Para transformar y potenciar la manera en cómo ellas se comunican sus usuarios y sus clientes y así transformar la experiencia del cliente en general. Pero antes de ahondar un poquito en el detalle de la solución como tal, me gustaría que empezáramos por los antecedentes. Denme un segundito, eso. De la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica? Y yo creo que esta imagen es diciente. Yo no sé si todos ustedes se acuerdan de este escenario en particular, pero yo lo tengo muy marcado en mi cabeza, en mi cerebro, y es cuando por primera vez, por lo menos desde el punto de vista mediático, una máquina derrota al hombre en una partida de ajedrez particularmente. Y esto fue absolutamente revelador, no solo para mí, sino para la industria de la tecnología en general. Entonces, yo creo que absolutamente claro lo que pasa ahí. Pero si nos vamos un poquito más atrás en la historia, pues la inteligencia artificial no es que haya sido algo que arrancó particularmente con este evento, pero vámonos mucho más allá. La Segunda Guerra Mundial podemos decir que con el descubrimiento de Alan Turing de la máquina, que nos ayudó a decodificar los mensajes y finalmente ayudó a ganar la guerra a los aliados. Digamos que ese fue otro evento importante sobre los antecedentes de la inteligencia artificial, pero mucho más allá también los filósofos sobre la metáfora cognitiva, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la inteligencia artificial lleva mucho tiempo en la humanidad, pero no solo, sino hasta 15 años, 20 años atrás es que empezamos a ver una aceleración importante de la tecnología. Y creo que esta última década evidentemente nos pone bajo un contexto muchísimo más fuerte de lo que está pasando con la inteligencia artificial, porque ya ahora sí estamos utilizando inteligencia artificial en diferentes espectros, en diferentes escenarios, con mucho más arraigo y con mucha más potencia de lo que veníamos experimentando en décadas atrás. Entonces, ahora, ¿qué queremos nosotros con la inteligencia artificial? Y desde lo que particularmente experimentamos nosotros en la industria, es que queremos transformar la experiencia de los usuarios y los clientes usando voz sobre inteligencia artificial, ¿cierto? Aquí queremos transformar esa capacidad que tienen los usuarios de comunicarse con las empresas. Entonces, digamos que todos conocíamos anteriormente, y esto es una tecnología que viene casi desde los años 70, cómo los clientes y cómo los usuarios se comunicaban con las compañías sobre líneas de servicio al cliente a través de una tecnología que se llama IVR. Una tecnología que sigue estando presente, pero que evidentemente cada vez es más obsoleta. ¿Por qué? Porque esto es una pregrabación de unos flujos y digamos que las fricciones que se crean sobre esas interacciones son infinitas. Y aquí empezamos a hablar un poquito más de la problemática de lo que conlleva esta experiencia de los usuarios sobre las intercomunicaciones y las interlocuciones que tienen con las marcas. Y las problemáticas más fuertes es evidentemente cuando tú llamas a esas líneas de servicio al cliente
pues te contesta el IBR o esperas a que te conteste el agente humano, estamos de acuerdo, pero si ustedes se dan cuenta, más del 50% de estas conversaciones, más del 50% de estas solicitudes sobre líneas de servicio al cliente no son atendidas. Y si llegasen a ser atendidas, te van llevando a colas, a 2, 3, 4, incluso hasta 5 colas, y aquí empezás a tener una fricción enorme en esa relación entre las marcas y las compañías. Otra problemática fuerte que existe ahí es cuando experimentas ese landing en la contestación de líneas de servicio al cliente, te van diciendo, esta llamada puede ser monitoreada para prestar un mejor servicio, pero si les digo cuál es el número de llamadas que se monitorean para mejorar esa experiencia, estamos hablando del 1, máximo el 2% de todas esas llamadas. Entonces, ¿cómo realmente vamos a mejorar esa experiencia a través de ese comentario tan vago de estamos monitoreando la conversación, si realmente solo se está monitoreando ese porcentaje de todas las llamadas? Y digamos que la tercera problemática que se ve ahí en esa relación, evidentemente la más fuerte es la que involucra el factor humano, en este caso el agente. ¿Y por qué? Y digamos que aquí es porque está denotado toda la inteligencia artificial. El concepto de inteligencia artificial tiene una base específica, y es que el humano por naturaleza no le gusta hacer tareas mecánicas o repetitivas. Sencillo. Entonces, aquí en las líneas de servicio al cliente o de experiencia al cliente sobre las líneas de atención pasa exactamente lo mismo, y es la problemática más profunda. Y es que más del 50% de las llamadas sobre líneas de servicio al cliente son basadas en tareas repetitivas o preguntas frecuentes. Entonces, el ser humano, por esa naturaleza de no gustarle lo mecánico, empieza a sufrir un desgaste físico, emocional, y esta persona termina por no ser la misma a las 5 de la mañana que a las 5 de la tarde, y digo esos horarios por dar un rango de ejercicio laboral. Entonces aquí ya no hay fricción, como si lo denotábamos en esos primeros contactos, sino que puede haber una real fractura entre las compañías y sus usuarios o sus clientes. Entonces ahora lo que hacen las asistencias virtuales, y no solo la inteligencia artificial para la asistencia virtual, sino en diferentes aristas o en diferentes espectros, es que los clientes puedan tener esas relaciones sin fricciones, ¿cierto? Sin fricciones, respondiendo básicamente sobre tecnologías, no solo de voz, sino de texto, etcétera, etcétera, y simular casi lo mismo que están haciendo sin percatarse de que al otro lado pueda estar humano o pueda estar una máquina, ¿cierto? Perfecto. Aquí por darles un detalle, de acuerdo a Gartner, digamos que para el 2023, 2025, como ellos nos manifiestan, los clientes van a estar usando las interfaces conversacionales para hacer interacciones y el autoservicio. Los quiero poner en este contexto. Hoy, más del 50% de las búsquedas sobre Google se da a través de su plataforma de asistencia de voz. Entonces ya es muy diciente lo que nos está mostrando, esa interacción entre el usuario y las marcas. O sea, estamos cogiendo nuestros dispositivos móviles, etcétera, etcétera, para realizar búsquedas a través de interfaces de voz. Entonces ahí ya nos pone un contexto claro de hacia dónde vamos. Cada vez la interfaz de voz, y digo aquí interfaz de voz porque es importante denotar que es la interfaz más humana que tenemos, es la voz. Entonces, cuando hace un tiempo nos percatábamos y decíamos, no, es que ya todo va a ser por texto, entonces, claro, plataformas importantes que conocemos en el mercado, que nos sirve para comunicarnos también a través de texto, no es que vayan a ser irrelevantes, ni mucho menos, se vuelven, eso es una complementariedad, pero la interfaz humana como la voz va a tener un incremento fuerte en estos próximos años. O sea, vamos a seguir utilizando la voz, es más, va a incrementar y va a sobrepasar otro tipo de interfaces para la comunicación entre las marcas. Perfecto. Ahora, hay una pregunta importante que hacernos ahí, y es, nosotros como sociedad, como empresarios, como emprendedores, como usuarios y clientes, ¿podremos mantenernos al ritmo con este cambio? Entonces, digamos que aquí es donde empezamos todos nosotros, los que estamos relacionados en la tecnología y apuntando a soluciones de inteligencia artificial, tenemos que tener claridad sobre 3 procesos importantes. Lo primero es segmentar, ¿cierto? Entender cuál es ese cliente o cuál es ese perfil que queremos
y perdón la expresión, atacar o impactar. Yo creo que es la expresión correcta en este caso. Entonces ahí empezamos a definir parámetros de arranque para crear esas primeras experiencias y en este caso asistencia por voz, incluyendo inteligencia artificial, y asimismo entendiendo bien esa segmentación que nos permite a nosotros entender sobre los casos de uso o de las problemáticas que tienen estos clientes sobre sus experiencias con los usuarios o clientes. Segundo punto importantísimo, entregar. ¿Y qué significa entregar? Pues le tenemos que dar al usuario, cumpliendo sobre esas necesidades básicas, nuevas tecnologías y diseñando en este caso las interfaces de voz que permitan construir las integraciones para tener procesos más eficientes y eficaces. Y por último, desplegar esas soluciones para refinar y optimizar las entregas y los análisis para seguir evolucionando en esas soluciones que le estamos entregando a los usuarios. Esto, digamos que no solo es basado en las tecnologías de voz o en las interfaces de voz, sino esto es un landscape completo de lo que debemos hacer nosotros frente a la inteligencia artificial y las soluciones en los diferentes espectros con los usuarios. Ahora, las tecnologías de voz es importante que las entendamos como una autopista para reimaginar la experiencia del cliente. Por allá hablan de la revolución de la voz y evidentemente estamos sobre la revolución de la voz y más por los datos que les daba anteriormente. Más del 50% de las búsquedas sobre Google hoy se hacen con esta interfaz. Entonces, esta autopista que permite crear, pues evidentemente entregar unos beneficios inimaginables, no solo para los clientes y los usuarios, sino de carácter interno también para las mesas de ayudas que tenemos sobre las mismas compañías. Entonces, yo aquí quiero poner un punto específico y es que la inteligencia artificial hay que entenderla como realmente lo que es. Yo creo que muchas compañías hoy y muchas personas ahí afuera están teniendo una concepción errada de lo que es la inteligencia artificial. Mucha gente cree hoy que la inteligencia artificial significa reemplazar a humanos. Y realmente la inteligencia artificial no se trata sobre reemplazar humanos, es darle realmente ese valor al humano en donde puede entregar valor. Y valga esa específica de la redundancia sobre esa frase, es ubicar al humano donde realmente puede entregar valor en un proceso, en un escenario, etcétera, etcétera. Entonces ese beneficio es el primero y es entender de que hay que liberar el talento humano para que se deleguen sobre estas herramientas tareas repetitivas y molestas y en el caso específico sobre soluciones conversacionales, ¿cierto? Entonces, si vemos esa primera parte de la frase, eso es lo que hace y eso es lo que acelera los procesos de transformación a través de la utilización de inteligencia artificial. ¿Cómo siempre le damos más valor al ser humano para que haga tareas más complejas y más especializadas? La inteligencia artificial, ese es el fundamento principal de la inteligencia artificial. Segundo, otro beneficio importantísimo que administramos, pues todos los que estamos en este rubro de inteligencia artificial impactando experiencias al cliente, administrar y manejar cualquier cantidad y volúmenes de llamadas para resolver solicitudes predecibles y de baja complejidad. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, venga, yo le voy a quitar a usted o todos le vamos a quitar al humano ese desgaste físico emocional que sufre porque la tarea repetitiva se vuelve absolutamente monótona y ese desgaste hace que la experiencia del usuario pues crea una fractura, que era lo que hablaba al principio. Entonces yo lo retiro de eso, le voy a dar las herramientas para que te ubiques en un sector más complejo y le puedas seguir entregando valor, incluso dando más valor al usuario. Y la tercera es potenciar la relación con el cliente usuario mediante la personalización de posibles soluciones a las solicitudes. ¿De acuerdo? Ahora, sobre toda esta parametrización, es importante decir que aquí, sobre el escenario basados en la experiencia del cliente utilizando inteligencia artificial, lo más relevante es estar comprometido con potenciar cada conversación y traducirla en una oportunidad y así exceder las expectativas que tienen los clientes. Entonces, aquí es, venga, quitemos esas características o esas tareas repetitivas, ubiquémonos en tareas más complejas nosotros como seres humanos y dejemos que la tecnología nos ayude como habilitador y como driver que es a resolver otro tipo de situaciones. Ok, las plataformas evidentemente de voz conversacional,
y en este caso las plataformas de voz que utilizan inteligencia artificial para las empresas, ¿cómo funcionan? Claramente, como funciona cualquier modelo basado en inteligencia artificial, el modelo matemático tiene que tener un input. En este caso de las plataformas de voz conversacional con inteligencia artificial, lo que necesitan es, sobre ese input es un flujo conversacional o un árbol de decisiones, porque pues hoy evidentemente las máquinas no son capaces de empezar el proceso desde cero ellas mismas. Hay que darle algún tipo de input a ese modelo matemático para que a partir de ese input, si el robot o la máquina en este caso pueda tener una mejora continua y él vaya aprendiendo de esa interacción entre ambas partes. Entonces, en este caso, el input es ese flujo conversacional, o es ese caso tipo de negocio, o es ese árbol de decisiones que las compañías o organizaciones quieren impactar. Entonces, el modelo lo empieza a procesar y finalmente hay un output, ¿cierto? Y este output es entregar una respuesta hablada a los usuarios o a los clientes. Y estos ciclos se repiten tantas interacciones hayan expuestas en esos flujos conversacionales. Entonces, importante sobre estos modelos, entender aquí algo. La voz conversacional con inteligencia artificial deben tener ciertas parametrizaciones para que tengan un correcto funcionamiento. Estas plataformas conversacionales, digamos que hay una parametrización importante y es tratar de que la tecnología sea propietaria, ¿cierto? ¿Y esto por qué? Porque pues digamos que hay en el mercado hay una gran cantidad de tecnologías a las que uno se puede pegar, pero yo creo que la capacidad de entender precisamente las diferentes necesidades de los usuarios radica mucho en esa flexibilidad y potencia que tengas como equipo de tecnología para desarrollar sobre esas necesidades o problemáticas específicas. Entonces, propietaria evidentemente no tiene que ser el 100%, porque pues como les digo, allá hay tecnologías en el mercado sobre las que uno puede complementar, pero sí que el gran core sea propietario. Perdón. Perfecto. Sobre la misma parametrización, entonces, claro, resolver casos de nivel 1 de contact center sobre inteligencia artificial conversacional. Y aquí es tener esa capacidad precisamente con tecnología propietaria, administrar y manejar múltiples o gran volúmenes de llamadas, tanto entrantes como salientes, y así resolver problemáticas y solicitudes predecibles y de baja complejidad. Y bueno, mejorar indicadores y escalabilidad y optimizar costos, que es finalmente todo lo que las compañías queremos hacer. Siempre estamos cómo somos más eficientes en nuestra operación. Vuelvo y repito, no se trata de reemplazar humanos, sino cómo ser más eficientes en la operación. Perfecto. Ya la oferta macro, evidentemente, desde nuestra perspectiva tenemos 3 capas o desarrollamos 3 capas, y esto por lo general es algo que está sucediendo constantemente con las soluciones de voz conversacional, y es la asistente virtual, ¿cierto? O el agente digital, que trata, como les decía en el slide anterior, impactar niveles 1 de contact center sobre tareas repetitivas. Esto particularmente hablando de esa interlocución y esa interacción que tiene el usuario sobre líneas de servicio al cliente. Y 2 capas superiores, el Speech Analytics, y este es un framework que cuando la conversación precisamente tiene que migrar al humano por su complejidad, la máquina pues ya no va a hablar con el usuario directamente, pero la máquina sigue o puede seguir sensando la conversación entre los interlocutores y determinar los sentimientos de esos interlocutores. ¿Qué significa determinar los sentimientos? Es que va a tener la capacidad de decir, Milagros está en la conversación con el agente humano y se está alterando por X, por Y o por Z. Entonces ahí le puede mandar reportería en tiempo real, ya sea un supervisor, y darles alerta, o incluso le puede dar una alerta también al agente humano y decirle, vea, dele a ese cliente esta siguiente respuesta, incluso antes de que el cliente le haga la misma pregunta. Y la otra capa, que es la biometría de la voz, y diríamos que esta es una de las tendencias, perdón, yo tomo un poquito de agua. Diríamos que esta es una de las tendencias que va a tomar más relevancia en el corto plazo, y es la biometría de la voz. Y no solo la biometría de la voz, sino procesos biométricos utilizando inteligencia artificial. O sea, la huellita como la conocemos para identificación ya se nos está quedando obsoleta y se nos va a quedar obsoleta en el corto plazo. Entonces lo que hace en este caso la biometría de la voz es ayudar a verificar y autenticar que Milagros
sí es milagros mediante la parametrización de las diferentes variables de la voz. Entonces, ¿qué pasa aquí con estos procesos biométricos diferentes a los de la huella digital? Pues acabamos o estamos en plena coyuntura todavía de COVID, ¿cierto? Entonces, procesos contactless o que signifiquen que no haya contacto físico con cierto hardware o etcétera, etcétera, pues evidentemente nos ponen sobre un contexto mucho más relevante. Entonces, por eso decimos que procesos como la biometría de la voz, por ejemplo, para fraudes financieros, etcétera, etcétera, otros casos de negocio, está tomando mucha relevancia. Ahora, ¿cómo se hace, cómo se mastica, y perdón la expresión un poco folclórica, todo esto? Y es que no solo nosotros desde VOCI, sino pues los que estamos en el rubro de la inteligencia artificial como habilitador de negocio, es desplegar precisamente esas soluciones de voz de inteligencia o de voz, de tecnologías de voz sobre inteligencia artificial, e impactar de manera más limpias las preguntas frecuentes de los clientes. Incluso no solo recibir el input de la experiencia que tienen los usuarios y que los corporativos o las organizaciones nos digan, vea, este es el flujo conversacional, sino nosotros también tener la capacidad precisamente a través de la máquina de decir, vea, la pregunta frecuente más apta o que pueda ser más eficiente para este caso puede ser esta, ¿cierto? Entonces aquí nosotros empezamos, y nosotros digo, pues todos los que estamos en este sector podemos empezar a evitar alta rotación de agentes humanos, ¿ok? Como primer tema. Segundo, alinearnos a diferentes equipos de negocio en las organizaciones, equipos de venta, equipos de mercadeo, equipos de operaciones, y precisamente compartir esos inputs y toda esa data que nos va arrojando el sistema frente a esa interacción que tuvo el cliente con la línea o con los agentes virtuales, y ver en profundidad esos puntos de transición para entregar soluciones más efectivas dentro de la conversación. Y lo otro es cómo le facilito yo la vida a las corporaciones o a las organizaciones para que este tipo de herramientas sean plug and play, absolutamente plug and play, porque no solo se trata de evitar la fricción entre el usuario y el cliente y la experiencia que tienen sobre las líneas de servicio al cliente, sino todos nosotros los que estamos desarrollando este tipo de tecnologías, también cómo quitamos fricciones en los procesos frente a las diferentes unidades de negocio con las que trabajamos. Entonces aquí nos integramos sin ningún tipo de fricción, o la idea es integrarse sin ningún tipo de fricción al stack tecnológico de las organizaciones, ¿cierto? Y como les decía, lo importante aquí es hacer plug and play y que la herramienta empiece a interactuar de manera inmediata. Así nos volvemos absolutamente más flexibles dentro de las operaciones. Importante decir que las compañías ya están validando los resultados, y no solo compañías pequeñas que están muy orientadas a la tecnología, pero todavía tienen un tamaño pequeño, sino las organizaciones grandes definitivamente empiezan a ver unos resultados aquí que empiezan a ser relevantes. Entonces, por contarles algo, por ejemplo, pues, esta compañía que creo que varios de nosotros la debemos conocer, ellos manifiestan que la asistencia virtual les ayudó a optimizar la respuesta de paciente en llamadas entrantes, alcanzar los SLAs definidos y reasignar, vean esto tan importante, reasignar más del 66% de la planta de agentes para que desempeñaran actividades más relevantes frente a los cuidados de los pacientes de casos COVID-19. Herramientas de este estilo, que se basen en inteligencia artificial, que ayuden a volver eficientes las operaciones, que entreguen valor desde el punto de vista de ubicar al humano donde realmente puede entregar ese valor. El COVID-19 evidentemente aceleró, pero por completo, este tipo de procesos. Por allá había pues recién entramos en pandemia, me acuerdo que salió un meme que decía que la transformación digital en las empresas no la aceleró ni el CEO, ni el CIO, ni el CTO, ni el CMO, ni ninguno de ellos. La aceleró fue el COVID-19. Y literal. Ahora, todas estas herramientas están, y esto es algo bien potente, todas estas organizaciones que entregan soluciones de este estilo están teniendo millones, pero millones de interacciones con los usuarios por mes. Y todo ahorita es manejado mediante voz conversacional o tecnologías de voz utilizando inteligencia artificial. Esto es por ponerles un mapa o un roadmap de las organizaciones que sabemos que están utilizando la tecnología, no solo la nuestra, sino la de varios, para diferentes casos de uso.
Ya para cerrar, sobre todo en el tema de tendencias, y esto es algo que nosotros venimos monitoreando constantemente, pues porque entendemos que hoy tenemos una solución bajo unas problemáticas y tenemos esas capas que les mostraba al principio. Constantemente tenemos que estar entendiendo qué es lo que nos va mostrando el mercado. Evidentemente el impacto que tenemos sobre el tema salud y particularmente sobre el caso COVID, donde ya una herramienta de este estilo puede hacer triajes iniciales, nexos epidemiológicos, seguimiento de pacientes, tomar pedidos para entregas de medicamentos, etcétera, etcétera. Otra tendencia importante que se viene es y como lo venimos viendo desde hace un tiempo ya, el análisis y el forecast de negocios, entender esas predicciones y toda esa data que nos está entregando el sistema, cómo podemos nosotros adelantarnos sobre las problemáticas y dar una solución para esto. Claramente la educación, y nuevamente volvemos al caso COVID, la pandemia cambió por completo el tema de educación, y no digo cambió porque pues todos se volcaron ya a tener una educación netamente a través de una pantalla, pero claramente sí nos denota que la educación a través de una parametrización o a través de una pantalla, pues recoge mucha más potencia de lo que veníamos experimentando. Soluciones biométricas, que era lo que les decía ahorita, no solo desde la voz, sino desde también la visión y otros efectos sensoriales. El AI conversacional, todo lo que son interfaces de voz, como lo hemos venido explicando. Y la última, diríamos que claramente el Internet de las Cosas. Creo que el Internet de las Cosas frente a la inteligencia artificial también está en su etapa embrional. Y nosotros vemos, por ejemplo, que va a ocurrir algo muy en el corto plazo, y es que, pongámonos en el caso de la salud nuevamente. Cuando tú vas a una consulta médica, tú ves al médico casi que 15 minutos al frente de la pantalla haciéndote preguntas sobre tu historial clínico, y solo te atiende 5 minutos. Y claramente nosotros como pacientes queremos que el médico nos dedique a nosotros la atención casi que toda la consulta para que realmente nos pueda entregar el valor y hacer el diagnóstico correcto. Entonces aquí las soluciones de inteligencia artificial es precisamente estar conectado en todo el escenario, y que el médico pueda concentrarse precisamente en dar la consulta como debe ser. Entonces este es el escenario que nosotros vemos. Milagros, no solo desde las tendencias, y espero haber sido claro con lo que contamos hoy en la charla. Entonces nada, aquí terminamos. Nuevamente muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Voy a sacar tu pantalla para que charlemos un ratito más, porque yo tengo algunas preguntas que quiero saber tu opinión, más que nada. Claro. Que me parece que es súper importante. Ahí bien. Bueno, fantástico. Primero que todo, muchísimas gracias. De verdad creo que diste en el clavo, porque diste una explicación bastante amplia, no solo lo que hace Bosi, sino en general cuál es el estado del arte del tipo de empresas que se están dedicando a la inteligencia artificial, pero más que nada los asistentes de voz. Me gustó mucho esto de la revolución de la voz, ¿no? Es como que se viene eso, y que una vez que impacte y que todos nos acostumbremos a eso, ya va a ser otra forma de ver el planeta, y que después va a ser como el Internet, cómo vivíamos sin esto antes, ¿no? Y perdona, te interrumpo ahí, simplemente para que nos pongamos en contexto. Nos parece hasta fastidioso, pero no por nada WhatsApp le está dando mucha relevancia al mensajito de voz. ¿Te has dado cuenta de eso? Total. Cada vez los mensajes que mandamos por mensajes de voz son más largos, y la gente dice, no, entre más cortico mejor, pero sí, mejor, pero cada vez son más largos los que mandamos. Es que es tremendo, es que ya están hasta reemplazando los emails, ¿no? Ya ni siquiera mandás el correo electrónico, hasta para el trabajo mandás un audio, y ya con eso te das como que, bueno, está fluyendo la comunicación mucho mejor. Pero Alejandro, una cosa que no trataste en tu presentación, porque también creo que es muy personal, es la parte ética. Sabes que en todos los capítulos, cuando hablas de inteligencia artificial, siempre está lo ético, que es muy delicado. Y sabes que hace aproximadamente 2 años Google sacó el Google Duplex, y que lo sorprendente fue, y la crítica negativa fue, que era demasiado humano, ¿no? Como que vos dirías, bueno, cuanto más humano sea mejor, y realmente eso hay un cortocircuito de opiniones y de ética. Desde el lado de Bosi, ¿cuál es el criterio que ustedes tienen, o cómo suelen aconsejar a sus clientes sobre informarle a los clientes que están expuestos a una máquina, o si pretenden que se diluya ese límite y que los clientes piensen,
estoy hablando con otra persona. ¿Cómo lo manejan ustedes y qué aconsejan? No, Milagros, buenísima, buenísima tu pregunta, porque la clave, y particularmente en la asistencia virtual, sí es encontrar la franja o esa frontera donde la conversación sea lo suficientemente humanizada, pero que el cliente se dé cuenta, se percate que está hablando con una máquina. Nosotros, de hecho, precisamente por responsabilidad ética, todas las conversaciones arrancan, habla la asistente virtual de, hablas con la asistente digital de, siempre tiene que arrancar la conversación así. Pero ya qué pasa, claro, es tan humanizada la conversación que el cliente ni siquiera es capaz de escuchar ese primer mensaje, sino que se engancha inmediatamente en la conversación, ¿cierto? Pero no solo para el cliente, sino también para las organizaciones es importante que el cliente se percate que está hablando con una máquina, porque finalmente el caso de negocio tiene que ser efectivo, rápido. O sea, yo como máquina no quiero que tú me cuentes tu historia de vida, ese no es mi labor acá, ¿cierto? Yo quiero que hagamos ya sea una transacción o agendes un compromiso o agendes una cita. Resolverte el problema. Yo quiero es eso. Yo quiero es eso y busco es eso. Si tienes un problema familiar, si quieres, te agendo una cita con una psicóloga, pero... Claro. O con un amigo y te tomas un café, pero no estás aquí para eso, exacto. Exacto, pero sí es importante lo que dices porque hoy es importantísimo decirle al cliente o al usuario, estás hablando con un asistente virtual. Estupendo. Y también dentro de este mundo ético y de este mundo cada vez más diverso, inclusivo, yo, por ejemplo, personalmente tengo a Alexa en mi casa y es una mujer, es una voz, un tono femenino, pero hay una tendencia que está avanzando mucho, que es esto del tono de voz no binario, para que sea más, que te sientas reconocido o que vos termines de definir si te habla una mujer o que no todas las asistentes tienen que ser mujeres. No sé si en Bosi tienen algo. Lili, entiendo que es una chica. Pero ¿cómo definen eso? ¿Se lo han planteado? ¿Cómo es el equipo que define ese tipo de cosas? No, evidentemente, Milagros, ahí uno no puede tapar el sol con las manos. Digamos que por naturaleza la voz femenina claramente es una voz más suave, más sensible, ¿cierto? Y claramente todos, porque digo todos en la ecuación, no solo nosotros desde desarrollo, sino también las organizaciones que contratan este tipo de servicios quieren un poco más de cercanía con los usuarios, ¿cierto? Entonces, la capacidad que tiene la voz femenina de acercar más en este proceso es innegable, ¿cierto? Ahora, nosotros, Lili, porque lo hicimos por input, ¿cierto? Digamos que le determinamos no solo nombre femenino, sino que la sensación de la voz claramente es femenina. Pero nosotros no tenemos ningún problema si un cliente nos dice, venga, yo no quiero una voz femenina, sino que quiero una voz más neutra, de pronto casi que emule a una voz masculina o que esté ahí medianamente en una frontera. Eso te digo, es posible, no es tan fácil como parece, y menos en un idioma como el castellano, porque la parametrización precisamente en ese input del modelo matemático, pues sabemos las variaciones que tiene el idioma castellano, ¿cierto? Infinito. Exacto, si tú te das cuenta, mira, tú tienes Alexa, como me decías ahorita, y también hay otros asistentes ahí, pero estos asistentes, digamos que casi en su totalidad están orientados al idioma inglés, ¿no? Sí, sí. Para estas compañías, para muchas compañías que desarrollan en inglés, ir al español es muy complejo, muy complejo. Y llegar a un grado de humanización de la voz, ya sea femenino, masculino, neutro, como lo quieras ver, es muy difícil, muy difícil. Bueno, pero ya llegaremos. Sí, señora. Será eso. Y hablando de que me decías que era difícil el español, supongo que vos sí es una de sus ventajas, que haya nacido en español o no, pero contame un poco más de Bosi. Bosi nació de un consorcio de fondos de inversión de diferentes países de América Latina. No sé si quieras, tenemos un ratito más, pero quisiera que también les contaras a la audiencia cómo nació y por qué está creciendo tan rápido y que se está expandiendo en toda América Latina. No, mira, Milagro, nosotros creamos la empresa hace 4 años, digamos que pues, los fundadores somos emprendedores ya casi hace 8, y la empresa arrancó siendo particularmente una empresa donde desarrollamos un producto y era básicamente una interfaz de telefonía sobre
sobre la nube o una PBX virtual. Y ahí lo que queríamos hacer era ayudar a automatizar y a escalar básicamente equipos de venta, ¿cierto? Para tener una interconexión ahí muy sencilla. Tenemos todavía ese producto, pero hace 2 años, precisamente en una conversación del socio mío, el CEO, le preguntaban que hacia dónde veía la compañía, y él dijo: yo a la compañía en un nivel, en una capa superior, interactuando con lo más natural que tenemos, que es la voz. Entonces terminamos por ser esa compañía que integra tecnologías de voz, inteligencia artificial y NLP para ayudar a escalar y automatizar conversaciones y transformar y potenciar la manera en que las empresas se comunican con sus clientes. Entonces, digamos que ahí el modelo de negocio nos empezó a mostrar absolutamente otra tendencia, ¿cierto? Porque empezamos a resolver o ayudar a resolver esas problemáticas que veíamos sobre los clientes pasados, ¿cierto? Y eran, bueno, los agentes humanos, cómo están interactuando con los clientes, entonces esas fricciones que se empiezan a generar porque vos llamas a esas líneas, y creo que lo has experimentado y todos los hemos experimentado y sobre todo en esta pandemia, llamas a un banco y comunicarse con un banco es imposible. Sí, imposible. Me perdonan los bancos ahí en la región, que son clientes de nosotros, pero es la verdad. O sea, hay que decirles: venga, hermano, usted le tiene que quitar esa fricción al usuario, dele por lo menos la oportunidad de comunicarse, así sea con una máquina, ¿cierto? Bueno, pero en el caso de salud, que es de vida o muerte, que vos no llegaste nunca a hablar con nadie, con nada, y está en peligro tu vida, o sea, sí que es ahí un tema serio. Sí, entonces digamos que ahí empezamos a detectar esas problemáticas y el negocio nos mostró una curva inmediatamente así. Entonces dijimos: por acá es el camino, por acá es el camino. Entonces sí, ahí empezamos a crecer importante, empezamos a unir gente al equipo. Hoy en Bosi somos un poco más de 50 personas, un equipo netamente orientado al desarrollo. Tenemos matemáticos, estadísticos, filólogos, que son los que entienden el lenguaje como tal. O sea, estamos muy especializados y muy orientados a desarrollar esa tecnología propia, precisamente para tener esa capacidad de resolver problemáticas de manera muy rápida. Y decías algo muy bonito sobre el tema del COVID, y es que tengo una anécdota súper chévere. A nosotros, la alcaldía de Medellín, que es donde yo vivo, nos llama una semana antes del confinamiento obligatorio. Te estaba hablando a principios de marzo. Y ellos tienen una línea de atención que llama la línea de atención al ciudadano 123, y claramente ellos pasaron de tener 300, 400 llamadas en el día o en la cotidianidad a tener 5.000, 6.000, incluso picos de 10.000, porque claro, todos los ciudadanos que no sabíamos cómo se masticaba esta pandemia, esta enfermedad, nos enloquecimos, sí. Y queríamos información, pero claro, una compañía, o en este caso la alcaldía, no estaba preparada para recibir todo ese flujo. Entonces nos dijeron cómo nos pueden ayudar a resolver esto. Entonces ahí hicimos algo muy bonito de doble propósito. No solo metimos a la asistencia virtual para que ayudara a balancear esas cargas de agente humano y que Milagros pudiera tener así fuera contacto con una máquina, pero tuviera contacto y le ayudara a resolver algo o darle información de alguna característica, sino que también fuimos capaces de implementar, bajo el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, todo el nexo epidemiológico o sintomatología o triaje inicial, como se conoce en diferentes instancias, para preclasificar y clasificar pacientes, usuarios, ciudadanos con posible riesgo de COVID. Entonces, cuando pasa esto con la alcaldía, nosotros inmediatamente dijimos: venga, es que esto sirve para todo el sistema de salud, IPS, EPS, clínicas, y bueno, eso que vieron ahorita, el caso que les presenté de Sura, es una realidad. Con Sura, bueno, con esta compañía atendemos una gran cantidad o millones de llamadas por mes en este ejercicio de atender al paciente con temas de COVID. Sí, aparte Sura está haciendo como un caso de éxito de cómo están tratando la prevención, incluso desde antes del diagnóstico ya están tomando acción, así que es todo un equipo de trabajo fantástico. Alejandro, tengo 2 preguntas más que no me gustaría que se nos acabara el tiempo antes de hacértelas. La primera es, más que nada, ¿cuáles son los consejos que vos le das a esta gente, estos CIOs que nos están viendo ahora, que son los líderes de tecnología, que tal vez no tengan en el plan ser de medio plazo incluir este tipo de tecnología en sus estrategias? La pregunta es, ¿por qué deberían?
¿Sí? ¿Por qué deberían tener esta tecnología por lo menos cerquita en un plan no tan a largo plazo? Y la segunda es, ¿cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería el primer paso para empezar a implementar ese tipo de tecnologías? No, pues mi recomendación ahí, Milagros, es, y con todo el respeto que merecen los que están viendo la charla, y es, hay que quitarle el miedo a utilizar la tecnología. Primero, entender la tecnología como lo que es, como un habilitador, y sobre todo en estos procesos donde se utiliza la inteligencia artificial y que fui tan recalcitrante en la charla, y es, finalmente utilicemos la tecnología para resolver casos donde el humano realmente no entrega valor, ¿cierto? Entonces yo creo que si entendemos esa denotación, claramente vamos a estar preparados para decirle a la tecnología, bienvenida a la organización mía, hay que implementarlo. Y segundo, evidentemente, porque pues yo estuve en corporativo, yo también fui empleado corporativo casi 10 años, y entiendo las fricciones que hay al interior con los equipos, etcétera, etcétera, y los nervios que existen. Pero definitivamente hay que tener esa apertura para decir, utilizo esto y si me equivoqué, no importa, me equivoqué, pero la tecnología esté ahí y hay que utilizarla, ¿cierto? Hay que apropiarse de esa palabra equivocarse y verla como una oportunidad realmente de crecer, no solo como equipo, sino también como proceso. Entonces esa sería como mi recomendación. ¿Y cuál es el primer paso en caso de que no lo hayan pensado? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Buscar a bossy.com y mandarte un mail. Si nos quieren buscar a nosotros, sí, www.bossy.co. Ahí agendamos una demo y créeme que por lo menos el panorama en esa demo se abre completamente, pero más allá de que sea Bossy o que sea otro, hay que darle la oportunidad para que estas nuevas tecnologías, llámese asistentes virtuales o asistentes de texto o Internet of Things, digamos que todo eso que nos permita volver más eficiente el proceso, pero al mismo tiempo darle la relevancia que tiene el ser humano para efectuar procesos más complejos y de más valor, es que es un no-brainer. Eso hay que hacerlo ya, ya. Hay que hacerlo ya. Bueno, fantástico. Alejandro, se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo por todos tu conocimiento, todo lo que compartiste con nosotros. Te veremos crecer y seguir creciendo tanto en Bossy y estamos en contacto. Estás dentro de la comunidad también, así que si cualquiera de nuestros miembros quieren contactarse con Alejandro directamente, lo pueden hacer y ojalá salgan nuevas oportunidades para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y hasta luego, que estén muy bien, se cuidan.